este es país. ¿Ok? Entiendo que vamos adelante. Pues hoy, como siempre, tenemos al doctor Ronnie Kersenovich. Él es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, genética médica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es recertificado por el Consejo Mexicano de Genética, Asociación Civil, miembro del Consejo Mexicano de Genética, miembro de la Asociación Mexicana de Genética Humana, miembro del American College of Medical Genetics and Humanity. ¿Qué más? Es miembro del American Society of Human Genetics, miembro del European Society of Human Genetics, profesor de cátedra de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey, coordinador de procesos de fisiopatológicos de la Escuela de Medicina del mismo Instituto Tecnológico, socio fundador de Genómica Sociedad Civil, director médico de Citogen Sociedad Civil, miembro de la Sociedad de Médicos del Hospital ABC. Es Ángeles e Infantil Privado aquí en México. Pues démosle la bienvenida al doctor Ronnie Kersenovich con un tema de mucho interés para todos y para todos, son las enfermedades raras. Bienvenido, Ronnie, este es tu espacio. Adelante. Muy buenas tardes, César. Muchas gracias a todos por eh, conectarse a este space, que yo creo que es muy importante y muy interesante, que se trata sobre las enfermedades raras. Eh, Cuando en medicina, por lo general, nos hablan de enfermedades raras, eh, para empezar, cuando yo era estudiante de medicina, eh, nunca, nunca hablamos de este tema, de las enfermedades raras. Yo recuerdo mis clases de genética, eh, que en aquel entonces no entendía nada y no entendí nada en ese semestre de genética. Y es un fenómeno que no nada más me pasa a mí, bueno, más bien no me pasó nada más a mí, le pasó a muchos compañeros y a otros médicos, inclusive de otras generaciones mayores que yo. Y eso ha creado que haya una gran, profunda laguna en cuestión de conocimiento sobre pues, la genética en general, la genética clínica y las enfermedades raras. Si bien la labor del genetista es muy diversa porque hay muchas ramas donde nosotros nos podemos desenvolver, pero cuando hablamos de enfermedades raras como tal, el nombre eh, como se dice así, enfermedades raras, pues causa diferentes opiniones, porque si nosotros definimos algo como raro, pues, híjoles, yo puedo decir que ver dos arcoíris es raro, ¿no? Pero no deja de ser algo que puede ocurrir en la naturaleza. Y lo mismo lo puedo decir con enfermedades raras. Hay aproximadamente unas 7,000 enfermedades raras dentro de lo que yo ahorita les voy a definir como raro. Y esta definición de enfermedades raras puede variar de país a país. Por ejemplo, en México, en nuestro país, a las enfermedades raras también se les conoce como enfermedades de baja prevalencia. Y estas quieren decir que cuando un individuo las tiene, quiere decir que hay menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes con esta enfermedad. ¿Ok? Ahora, si nosotros hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, ellos definen una enfermedad rara como una enfermedad o condición que tiene un impacto en la salud en menos de 200,000 personas. ¿Sí? En la Unión Europea, ¿sí?
Ellos definen a una enfermedad rara como aquella que afecta menos de una en 2,000 personas. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de que hay 7,000 enfermedades raras, ¿sí? Y si estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, quiere decir que de cada 10 personas en Estados Unidos, una va a tener una enfermedad rara, lo que equivale a 30 millones de personas en los Estados Unidos. ¿Ok? Pero si hablamos de población mundial y tomamos este número de 7,000 enfermedades raras, estamos hablando de que entre el 6 y el 8% de la población mundial va a tener una enfermedad rara. Y esta cuestión de rara no es en el sentido mórbido de que, ay, es una cuestión raro, está raro la persona. No. Si nosotros decimos raro en inglés es rare, o sea, de que ocurre con poca frecuencia, es algo raro de aparición. Por eso es que muchas veces le llaman enfermedades de baja prevalencia, ¿sí? Antes les llamaban enfermedades huérfanas porque no se tenía eh, una causa ya descrita o no se tenía un tratamiento ya descrito, por eso los medicamentos huérfanos para las enfermedades huérfanas, ¿sí? Y el 80% de estas enfermedades raras tienen causas genéticas ya conocidas, ¿sí? Y solamente el 5% de estas enfermedades raras tienen un tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que hay alrededor de 2,000 y fracción en medicamentos para estas enfermedades raras. Entonces, si estamos hablando de enfermedades que son raras en cuestión de cada cuándo aparecen, eh, ¿por qué en México y en muchas otras partes del mundo no se toman tanto en consideración? Y me refiero a que no se toman tanto en una, eh, no se toman en consideración muchas veces en el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque son de baja prevalencia, pero la gente se enferma de ellas. En México tenemos muchos enfermos con enfermedades raras y muchos de ellos quizá por cuestiones de políticas internas y políticas de salud no tienen acceso a los medicamentos. Pero lo importante aquí no es nada más decir que tenemos tanto número de enfermedades raras o de que tenemos tantos medicamentos, no. Aquí lo importante es de que todo médico que egresa de una escuela de medicina, de una facultad de medicina, de una especialidad, la que quieran, deben de conocer que existen estas enfermedades raras, porque estamos presentes en todas las especialidades. No hay especialidad médica en donde no haya una enfermedad rara. Dicho eso, ¿qué quiere decir? Que se han hecho esfuerzos para educar mejor a los estudiantes de medicina y a los residentes que se están especializando. Pero a nivel de posgrado, esto no está siendo bien efectivo. En el mundo de las enfermedades raras hay un fenómeno, y esto es mundial, que se llama la odisea diagnóstica. Eh, Creo que la primera vez que tuve una intervención aquí con ustedes hablamos de esta odisea diagnóstica, pero la odisea diagnóstica es desde que nace la persona y empiezan los síntomas o los signos de esta enfermedad rara y que llega un diagnóstico, pueden pasar entre 10 y 14 años y pueden pasar por muchos médicos. Entonces, la idea de hacer la difusión de las enfermedades raras es acortar estas odiseas diagnósticas. Porque si yo, que soy profesor universitario y que también soy profesor eh, de futuros pediatras, en donde les hablamos y les enseñamos síndromes de genética, en donde hablamos de enfermedades raras, si un médico
está consciente de que en algún momento de nuestra vida médica nos vamos a topar con una enfermedad rara y tenemos que estar listos en cuestión del conocimiento y reconocimiento de ellas. Yo les digo a mis estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces, yo puedo tener una persona con una enfermedad rara enfrente mía, pero si yo no la leí o nunca la vi o nunca me hablaron de ella, pues no lo voy a reconocer. Y esa es una labor muy difícil porque yo no le puedo enseñar a ninguna persona las 7,000 enfermedades raras. Es imposible. Pero sí podemos nosotros, a nivel de pregrado y posgrado, pues enseñar cómo reconocer que pudiera tratarse de una enfermedad rara. Y es ahí donde cae la importancia, porque a mí no me importa que no la sepan tratar, pero que sí la sepan reconocer y referir con el especialista adecuado. Y créanme que para los papás y los cuidadores de pacientes con enfermedades raras, esto es importantísimo. Es una batalla constante de todos los días a nivel mundial, lo que es el cabildeo para que se adopten dentro de las leyes de salud de cada país estas enfermedades raras y sus tratamientos. En México, de estas 7,000 enfermedades raras, nada más hay 20 que están establecidas dentro del Consejo de Salubridad General. 20. Y muchas de las que están ahí ni siquiera son catalogadas como raras, para que se den una idea, ¿sí? Entonces entramos en un dilema, porque yo todos los días que tengo mi consulta o que estoy en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, donde laboro en las mañanas, pues vemos pacientes de todo tipo. Y es increíble que a pesar de toda esta información, estas odiseas diagnósticas siguen siendo largas hasta que llegan con el genetista. Justamente tenemos oyentes, quiero pensar yo, que a lo mejor han conocido a alguien con una enfermedad rara o que tienen una enfermedad rara o que tienen una enfermedad rara y no pueden conseguir el tratamiento, justo porque las políticas dentro de salubridad pues no contemplan el uso de estos medicamentos huérfanos o el uso de ciertas pruebas diagnósticas para llegar a una enfermedad rara. Y es una batalla bien difícil de lidiar porque eh, es como toparse con una pared a veces, en donde no puedes ni siquiera avanzar. Y eso frustra mucho a los padres, frustra mucho inclusive a los pacientes y a los cuidadores, pero también frustra a los médicos que nos dedicamos a esto. Si bien hay organizaciones en México que tienen que ver con las enfermedades raras y que todos los días se, se busca y se pelea en favor de las enfermedades raras, muy pocas veces se obtiene una buena respuesta. Inclusive a nivel ya de posgrado, ¿no? Como no les dan esta importancia. Entonces, cae justamente en estos espacios tan importantes como lo que es Twitter o Facebook o Instagram o cualquier otra red social en donde se hace difusión. Eh, yo creo que esto debe ser una labor en equipo en donde no nada más los médicos, sino la sociedad civil en general se debe de juntar y debe de pelear también por los derechos, porque son pacientes, a fin y al cabo, están enfermos. El hecho de que tengan una enfermedad rara no quiere decir que ya con eso están excluidos
una atención médica o de una atención hospitalaria o de un medicamento. Sin embargo, así se les trata y así se sienten los pacientes con una enfermedad rara y ya ni se diga a los padres o un cuidador. Entonces, este tema es muy importante. En medicina siempre nos dicen que si oyes el galope de un caballo y suena como un caballo porque está relinchando y corre como un caballo, pues es un caballo. Pero en genética decimos, mira, si suena como un caballo y relincha como un caballo, pues también puede ser una cebra. Y las cebras son justamente este tipo de pacientes que nosotros vemos, porque siempre hay que pensar que a lo mejor no es lo que realmente estamos pensando, no es por menospreciar a las demás enfermedades que existen, pero también hay que pensar en que puedes estarle topando con una cebra y no con un caballo. En muchos lugares, la cebra es el símbolo mundial o internacional de las enfermedades raras. Y es muy bonito, por ejemplo, encontrarte con pacientes de una enfermedad rara en donde se les da un diagnóstico y se les encamina hacia un tratamiento, en donde de un día para otro, sin tanto rebotear entre médicos, tienen un diagnóstico, ¿no? Pero son muy pocos los casos. ¿Por qué? Porque no hay esta difusión tan clara tanto a nivel pregrado como posgrado. Y es triste porque México es visto para otros países de Latinoamérica como el Estados Unidos, ¿sí? Como el número uno en cuestión de tecnología y de avances. Pero nuestras políticas hacia estos enfermos no son tan de primer mundo. Yo estoy seguro que aquí hay personas que ya están conectadas y que están escuchando y que pueden dar inclusive hasta testimonio de lo que todo lo que estoy diciendo es correcto. Porque el hecho de que sea raro y que sea de baja frecuencia o baja prevalencia, no quiere decir que no se les debe dar la atención, al contrario, se les tiene que dar toda la atención. Y hay veces que hasta más de ello, porque por lo mismo que son raras, requieren de un manejo todavía más complejo y tiene que ser multidisciplinario. Yo quisiera eh, abrir un pequeño espacio aquí y escuchar si es que hay alguien que ya esté conectado en donde tengan una enfermedad rara o que representan alguna asociación de enfermedades raras y que den realmente un testimonio de lo que yo les estoy diciendo, para que vean de que esto ocurre todos los días, todas las semanas, todos los meses, año tras año. Y muchas veces estamos en la pelea y subimos un escalón, pero nos tumban 5. Subimos 3 escalones y nos tumban 2. Y así vamos. Y yo creo que esto nuevamente tiene que ser un esfuerzo entre asociaciones médicas, institutos, secretaría de salud, etcétera, y la sociedad civil. Pero se le tiene que dar la importancia real. No sé si esto me va a traer problemas o no, pero en este gobierno que estamos viviendo, no se le da la importancia a las enfermedades raras. Se quiso hacer un registro nacional de enfermedades raras para saber en qué partes de la República están estos pacientes y en qué municipio y demás. Y no duró más que una semana porque lo tumbaron. O sea, no quieren, no le quieren dar esta importancia. Y eso está muy mal. Porque en otros países
sobre todo Estados Unidos, Canadá y ciertos de Europa, y le dan mucha importancia a esto. ¿Por qué México tiene que ser siempre la excusa o el pretexto para no hacer las cosas? Y yo creo que las podemos hacer muy bien, y hay veces que hasta mejor que otros lugares. Entonces, yo quisiera ver si hay algún testimonio al respecto. Bueno, tenemos ya la solicitud de Jamie y después Jennifer. En ese orden, adelante, Jamie. Jamie, ¿me escuchas? Jamie, Ah, adelante. me- a ver, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro, Hola, ¿qué adelante. tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, no sé si usted sea familiar del doctor Sergio Kersenovich, al cual yo consulto hace muchos años, que es de otra especialidad, pero bueno, al ver su apellido, o sea, me viene de una relación de médicos bastante comprometidos en sus materias y muy respetables. En mi caso, hay un tema de una sobrina política en la cual su hija le diagnosticaron genéticamente una cuestión que se llama M-Boat, boat como bote, seven, boat en inglés, M-Boat 7. Y pues, o sea, yo he visto lo que ha batallado durante años porque desde muy pequeñita le diagnosticaron primero como un trastorno integral del desarrollo, después le diagnosticaron trastorno por déficit de atención, después le diagnosticaron trastorno de, bueno, una situación de Asperger, y bueno, al final llegó a algún estudio genético y le encontraron esta situación que se llama M-Boat 7. Sé que por lo que he platicado con ella, porque es una sobrina a la cual quiero muchísimo y es por parte de mi ex esposo y la conozco desde muy pequeñita, este, le diagnosticaron esta situación, pero sé que esta situación es realmente muy poco conocida porque hay muy poco investigación sobre este tema genéticamente hablando desde 2018, 2019, o sea, no es muy, muy, muy reciente. Y pues bueno, o sea, ahorita que escuché, entré a esta situación, a space, mi papá es médico, me llama mucha la atención, me encanta la medicina, y cuando empecé a escuchar que era sobre cuestiones raras y empezó a hablar usted sobre cuestiones genéticas y todo esto, me vino a la mente esta situación de mi sobrina, de la hija de mi sobrina, y pues sí me gustaría saber un poco más sobre este tema, cómo poderla orientar y a quién pudiera ella acudir para que la pudieran apoyar con su hija, ¿no? Es una niña es muy inteligente, tiene como tres personas en uno, para algunas cosas es más pequeña en su edad, cronológicamente está en su edad y para otras cosas tiene un grado de madurez que a toda la familia nos impacta, ¿no? Entonces, no sé qué pudiera usted opinar, o dar información al respecto, porque sé por lo que ella me ha comentado que es algo que se tiene muy poca información. Le agradezco mucho su amable participación y a ustedes por haber creado este space y a las personas que me están escuchando. Muchas gracias. Gracias, Jamie. Adelante, Ronnie. Bueno, este MBOAT 7 que tú mencionas es un gen, es un gen que produce una enfermedad que se conoce en donde tiene implicaciones en efecto sobre el desarrollo intelectual de la persona y tiene un patrón de herencia ya conocida que nosotros llamamos autosómica recesiva, o sea, se da cuando hay veces consanguinidad dentro de la familia, ¿sí? Porque ambos padres eh, son personas que
aparentemente están sanas, pero tienen una copia del gen alterado y cuando se juntan dos personas con esa misma copia, pues podemos tener un hijo enfermo. Y sí, esta enfermedad, ese es el gen MBOAT7, que afecta ciertos procesos del cerebro. Y sí, es una enfermedad en donde a, se empezó a describir en el Medio Oriente, justamente en familias consanguíneas, ¿no? Y no se tiene en efecto mucha información, pero sí se sabe cuáles son las características clínicas, en donde por lo general, este, pues son niños que tienen poco tono muscular y que a nivel neurológico tienen muchos problemas, tanto de discapacidad intelectual como para hablar o para caminar, desarrollo psicomotor un poco retrasado, etcétera, ¿no? Inclusive hasta crisis convulsivas. Eh, pero fuera de ahí no se tiene mucha información. Sí es una enfermedad muy rara, muy rara. Y lo que yo le puedo decir a Jamie es que eh, esta sobrinita tuya, pues sus papás deben de acudir con un genetista y que ese genetista les dé la asesoría genética y que se haga un grupo multidisciplinario de genética y neurología, inclusive eh, neuropsicólogos, para poder dar un adecuado manejo a esta niña, ¿no? Pero MBOAT7 es un gen. Entonces, este gen pues está causando esto en esta niña. Y sí, soy pariente de Sergio. Somos exactamente siete médicos con el mismo apellido, todos de la misma familia. Pues ahí tienes la respuesta, Jamie. Ojalá puedas acudir, o esta niña, los papás de esta niña, acudir con un genetista para poder armar un equipo interdisciplinario. Y ahora vamos con Jennifer. Jennifer, muy buenas tardes. Qué bueno que estés por aquí. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Los saludo con mucho cariño. Ya aquí viendo eh, caritas conocidas al doctor Ronnie, a Vicky, a César, al doctor David y muchas personas que hemos tenido oportunidad de que me han escuchado pues mi testimonio, ¿no? En mi caso, efectivamente, yo soy una portadora de enfermedad rara y soy señalada como enfermedad rara o enfermedad huérfana, y asimismo he sido tratada de alguna manera, ¿no? Porque es una enfermedad huérfana, pues porque literalmente estás sola. La persona que lo padece únicamente cuenta pues con la ayuda de la familia, pero uno se encuentra de pronto en medio de la nada. No hay equipos, los que mencionaba el doctor Ronnie, no hay equipos multidisciplinarios en los cuales pudieran darnos un diagnóstico preciso, ¿no? ¿Por qué? Porque en México no se realizan las pruebas indicadas. No hay una prueba indicada. En mi caso, se pudo haber hecho esto, una prueba años, con diferentes, que espirometrías, que si una tele de tórax, que si una tomografía, que si un gasometría arterial, gasometría venosa, y una serie infinita, ¿no? Para el daño pulmonar que me generó. El problema reside, creo que, en la parte de la lentitud a la respuesta inmediata que debería de tener el sistema médico en el Estado, ¿no? Creo que muchas veces la burocracia o dejarlo pasar hace que enfermedades como las que nosotros tenemos avancen, y ese avance sea
ya no hay para atrás. No hay para atrás. Una vez que avanza, no es que se pueda, que se arregle con una pastilla o que se arregle con esto. No, puede existir un freno, como en mi caso. Mi enfermedad se está frenando, pero no hay cura. No hay cura. Y se pudo haber evitado, se puede decir, si el tratamiento de aumento hubiera estado disponible cuando, bueno, fue recientemente diagnosticada, ¿no? O quizá, porque bueno, eso es muy ambiguo decirlo, ¿no? Pero seguramente no hubiera sido tan fuerte el daño que realizó a mis pulmones, ¿no? Que estoy 24 horas, 7 con oxígeno, que estoy pues en un cuarto, que salgo a calle con un oxígeno portátil, que me muero de miedo cuando se va la luz, ¿no? Me muero de pánico cuando se va la corriente eléctrica porque pues mis aparatos y mi vida dependen de ello, ¿no? Entonces es bien, bien difícil y sí estoy completamente de acuerdo en todo lo que el doctor comentó y creo que esta parte de crear estos equipos multidisciplinarios, doctores, junto con el Estado, incluso abogados, y sobre todo anclándonos la sociedad civil, porque digo, a lo mejor a mí tampoco sé cómo me vaya a ir de esto, ¿no? Pero si lo dejamos solito a no sé, y en esto después creo que me va a gustar escuchar sus puntos de vista, pero creo que va más allá de un hospital particular y de un hospital público. Me he topado con doctores en hospitales públicos quienes tratan de hacer su trabajo, pero no tienen los medios. Y de la misma manera me he topado con médicos en hospitales particulares que, bueno, tienen los medios, tienen esto, pero pues tampoco tienen el conocimiento, ¿no? Entonces creo que una parte bien importante es que cualquier médico, yo creo que ni siquiera en residencia uno, sino en el primer semestre, ¿no? De la Facultad de Medicina, o sea, de lleno a entender cuáles son estas, por lo menos 7,000 que hay en México, ¿no? Para empezar, porque hay muchas, pero cada una tiene sus tamices y sus toquecitos y sus crisoles, porque en mi caso, con el alfa-1 antitripsina o la deficiencia de alfa-1 antitripsina, pues te puede dar de la noche a la mañana y nunca nadie le dio, y a una persona se le puede, obviamente, pues representar con ciertos síntomas. A otra persona se le puede representar completamente sintomática, una puede ser portadora del gen y la otra persona pues nunca le pasó nada, ¿no? Como en mi caso, que en mi caso de la noche a la mañana caigo con un derrame cerebral, y esto fue hace 9 años. Esto fue hace 9 años que caigo con el derrame cerebral, y de ahí, bueno, pues fue darle y darle y darle y darle, y en ese darle y darle han sido, vaya, se pueden imaginar el no caminar, el 2 comas, uno de 14 días, uno de 4 días, otro de 14 días en coma, uno inducido, el otro no. Y creo que todo esto, más la familia, más los seres cercanos, más aquí, por ejemplo, el tema de la comisión, ¿no? Que hago este punto en el Estado. La comisión de víctimas. Porque, pues, quienes ellos reconocen como una víctima, pues deberían de ofrecer una ayuda de algún otro tratamiento, de hacer un poco más, que por lo menos el paciente dijera, están haciendo algo, pero no quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Y normalmente el paciente o los familiares son quienes hacemos lo que tenemos que hacer por luchar por nuestra vida. Eso es lo que... Es correcto, Jennifer.
es muy complicado. Ronnie, por ahí tienes la mano levantada. Adelante, Ronnie. Es muy importante entender que ninguna de estas enfermedades se curan, como bien lo dice Jennifer. Se pueden controlar, se puede alentar su progreso, mas no se curan. Entonces, ahí es donde cae la importancia de esta odisea diagnóstica. Porque si yo la detecto y la puedo diagnosticar desde que nace el bebé o desde que empiezan los síntomas, voy a poder disminuir las secuelas que éstas pueden tener. Voy a poner el ejemplo que es lo más clásico, cuando tenemos cuestiones metabólicas y que afectan algún órgano como el hígado, los riñones, corazón, cerebro, pulmón, en donde las secuelas son tremendas y muchas veces esas secuelas pues ya no se recuperan y la calidad de vida pues es mala y va disminuyendo también con la edad. Por eso la importancia. Ahora bien, quiero señalar nuevamente, son 7,000 enfermedades raras a nivel mundial. En México nada más hay 20 reconocidas. 20, ¿sí? Entonces, es de veras un problema. Y no nada más por lo que dice Jennifer, de que los médicos pues, no las conocen. Hay unos que ni les interesa que les hablas de enfermedades raras y por lo mismo que son de baja prevalencia, pues cuando me va a tocar. Pero cuando les toca, como decimos muy vulgarmente en México, se ponen a parir chayotes porque no saben qué hacer. Este, las pruebas moleculares, las pruebas genéticas se hacen aquí en México y si no se pueden mandar a hacer, pero contamos ya con laboratorios que lo hacen aquí en México. La cuestión es, como bien lo dijo Jennifer, no mandan a hacer las pruebas correctas en el momento correcto. Eso es vital. Y ahí es donde también cae la odisea diagnóstica. Yo les digo a mis estudiantes, tanto pregrado y posgrado, si tú lo que estás viendo no te hace sentido o no reconoces un patrón específico para una enfermedad de las habituales, refiérelo, mándalo con otro especialista o mándalo con un genetista y simplemente vas a pecar de que pues, no sabes lo que estás viendo. Y punto, no vas a hacer daño. Pero si en vez de eso, eh, en México somos muy orgullosos y nos cuesta trabajo decir pues, que no sabemos, lo mejor es el contrario, es decir, ¿sabes qué? No sé lo que estoy viendo o no entiendo lo que le está pasando a este paciente, lo voy a referir con alguien que a lo mejor sí sabe. Entonces, las épocas en donde el médico era todólogo ya se acabaron y tiene que ser a fuerzas un manejo interdisciplinario, multidisciplinario, y el genetista tiene que estar involucrado desde el inicio, porque la gran mayoría de estas enfermedades raras dan signos y síntomas inclusive desde el nacimiento. Es correcto y es complicadísimo. Tenemos levantada la manita ahí la doctora Vicky, después Jennifer de nueva cuenta. Y yo tengo una pregunta, Ronnie. ¿Esta enfermedad de la que hablaba Jamie podría ser el síndrome de Williams? Vamos con la doctora Vicky y ya me contestas, Ronnie. Hola, buenas tardes. Es cierto, yo también estudié en la Universidad de Anáhuac, Ronnie, bueno, ya lo sabías, sí es cierto, creo que yo no llevé la materia de genética, a mí nada más o sea, llevábamos embriología y decía y genética, pero era así como de pasadita y veías las más comunes. Creo que nos metimos un poco más profundo en genética con el Robbins cuando estábamos en tercer año. Bueno, yo sí tengo una hija con una condición rara, bastante rara, es un caso entre millones. Y curiosamente, que es alguien de tu familia, Ronnie, que tiene lo mismo, la nieta de un doctor y las dos niñas en la misma escuela. Era increíble, ¿no? Porque es un caso entre millones. ¿Cómo supimos? Porque no pueden, solo les puede donar sangre a alguien que tenga su misma condición. Mi hija tiene inmunodeficiencia selectiva de IgA2 aislada.
La IgA2 aislada es una inmunoglobulina que es la barrera de defensa de mucosas. Las mucosas son las conjuntivas, la nariz, uretra, vagina, ya creo que ya los había comentado. Mi hija tiene 0 y esta niña también. Digo, nos conectaron por el laboratorio y fue una casualidad que lo supiéramos. ¿Qué pasó? Afortunadamente yo tuve un diagnóstico súper temprano. Yo fui con el doctor David Kerseno, perdón, ¿cómo se llama? El Kretschmer, que ya falleció. Y él la diagnosticó, pero, o sea, no tenía ni siquiera la edad para que le hicieran las pruebas de alergia, todavía no tenía los 3 años, pero mi instinto como doctor y como mamá me dijo, aquí algo está pasando, o sea, la niña tiene unas temperaturas horribles y fue un diagnóstico temprano. ¿Cuál fue la bronca? Que los pediatras me tiraban de a loca, hija única, mamá doctora, papás añosos, y cuando yo tomé a mi hija y yo la empecé a manejar, mi hija se me dejó de complicar. ¿Qué ha pasado con ella? Que su organismo ha respondido por otras vías y es una niña perfectamente normal. Que eso sí me preocupa. A mí me gustaría, por ejemplo, si ella llega a tener un embarazo, necesita, digo, una transfusión de sangre, ¿de dónde voy a sacar la sangre? Solo esas 2 niñas aquí en todo el país están, o sea, hasta donde sabemos, están documentadas. Pero ¿y si la otra niña no está disponible? Bueno, las niñas tienen 25 y 28 años ya. No hay un lugar en donde yo pueda decir, bueno, le voy a sacar a sangre a mi hija y que me la congelen y que me la guarden. No existe. Y bueno, esa es mi aportación. Muchas gracias. Adelante, Ronnie. No es la enfermedad de Williams, es otra cosa. Perdón, y otra cosa y una pregunta, Ronnie. Yo me hice amniocentesis. Lo de mi hija es hereditario. ¿Por qué no me la detectaron en la amniocentesis? Ok. La amniocentesis, para aquellas personas que no saben de qué estamos hablando, es un procedimiento que se hace cuando la mujer está embarazada y a partir de la semana 14, así muy temprano, a la 16, se puede a través de una guía por ultrasonido introducir una aguja que atraviesa la piel y la grasita y el músculo y penetra el útero y llega donde está justamente ese bebé y se aspira, se toma el líquido amniótico. En ese líquido amniótico se pueden hacer muchas pruebas. Por lo general, cuando se hace una amniocentesis, le hacen un estudio que se llama cariotipo, y ese es el estudio de los cromosomas. Y esto es bien importante porque si yo sé que en mi familia tengo una probabilidad o tengo a alguien ya con una enfermedad de los cromosomas, bueno, pues la amniocentesis en ese sentido está indicada para ser un cariotipo. Pero no es lo mismo una enfermedad de los cromosomas que una enfermedad de DNA, que una enfermedad de genes. Entonces, cuando estamos hablando de genes, sí, podemos tomar ese líquido amniótico y ese líquido amniótico de esas células que se llaman amniocitos, se toma el ADN y de ese ADN podemos buscar si están alterados o no estos genes. Entonces, por eso es que no te la detectaron, porque te hicieron un cariotipo. Si hubieran hecho un estudio molecular dirigido a esta deficiencia de IG, bueno, pues lo más probable es que lo hubieran encontrado, ¿sí? Pero para que tú pidas un panel molecular dirigido a un gen o varios genes, es porque ya tienes conocimiento de ello, ¿sí? O sea, mi hija lo va a tener que hacer. Pues sí, sí, se puede hacer, así es. Ahora, con la tecnología que hay hoy en día en donde se puede hacer análisis de DNA en la sangre materna, o sea, cada vez que una mujer se embaraza, la placenta libera células hacia el torrente sanguíneo de la mamá y uno puede tomar esas células provenientes de la placenta y analizarles el DNA. Entonces ya hay estudios para hacer pruebas moleculares en ese sentido en sangre materna, analizar ese DNA circulante. A lo mejor para cuando tu hija quiera tener hijos, a lo mejor ya está. Y si no, bueno, pues se va a poder hacer una amniocentesis y en esa amniocentesis, aparte de hacer el cariotipo, le pueden hacer la búsqueda de este gen, ¿no? Perfectamente. Les voy a rogar a las siguientes personas, cuando les pase la voz, sean breves porque nos quedan 40 minutos exactos con el doctor Ronnie. Vamos con Jennifer, luego Nancy y luego Jamie. Adelante, por favor, Jennifer.
Gracias, César. Bueno, nada más aquí para cerrar mi participación con ustedes. Creo que también es bien importante que toda la sociedad civil, no muchas veces nada más es cuestión de los médicos, ¿no? Creo que también está en nosotros el investigarnos. Si hay algo, como decía la doctora Vicky, que ahí había algo, intuición, que no les sirve, que la mamá, que la doctora, que esto, que lo otro, creo que eso también puede servir y empezar a dar este conocimiento de estas enfermedades raras que existen, que son verdad y que nos están matando poco a poco a muchos de sus pacientes porque no han sido diagnosticados de la manera correcta y al mismo tiempo los mismos pacientes nos dejamos si no buscamos, empezar a buscar por nuestra propia cuenta y no buscar en que yo curarme, no, buscar con un trabajo junto con mi doctor, decir, ¿qué puede pasar? ¿No? Oiga, doc, y si tengo esto, oiga, doc, qué sé yo, trabajar más en conjunto con los médicos. Esa es mi aportación. Muchas gracias y bueno, un placer como siempre estar con ustedes. Muchas gracias, Jennifer. Siempre un placer escuchar tu testimonio sobre algo tan difícil como es el alfa 1. Seguimos con Nancy, después Jamie y después Lore. Por favor, les recuerdo, sean breves ya que contamos con poco tiempo con el doctor. Adelante, por favor, Nancy. Nancy. Nancy, ¿me escuchas? Bueno, Nancy, creo que no nos escucha. Vamos con Jamie y después con Lore. Bueno, nuevamente por aquí, muchísimas gracias por toda la información. Sí, efectivamente, en el caso de esta chiquita, que es mi sobrina política, pues sí, bueno, no recurrió, recorrió en 1000 doctores, que se encontró con muchos doctores muy faltas de ética, porque algunos le daban algún diagnóstico, otros le daban un diferente diagnóstico, unos le decían que estaba en autismo con grado totalmente benigno, otros la pasaban totalmente a un grado que no iba a poder lograr hacer nada en su vida, que eso ha sido devastador para toda la familia, porque finalmente es una niña muy inteligente que tiene un grado de razonamiento que a veces a todos nos deja con el ojo abierto, razona mejor que cualquiera de nosotros que no tenemos esta enfermedad rara, pero que aún así su desarrollo hay en ciertas formas un cierto rezago, pero a la vez está en su edad cronológica. Este, a mí me gustaría, no sé si de alguna manera poder contactarlo a usted, doctor Kersenovich, porque yo soy paciente de su familiar, el doctor Sergio Kersenovich, que lo conozco hace más de 22 años y le tengo una fe ciega. Su mamá, de hecho, ha ido con uno de sus familiares también, con el doctor David Kersenovich, y también le tiene una fe ciega. Entonces sí me gustaría muchísimo poder saber dónde poder contactarlo para poder estar más en contacto con usted, que usted pudiera hacerle una valoración a esta chiquita y a la vez saber qué procedimientos, digo, independientemente que usted comentó que esto es una cuestión de trabajo genético que ya le hicieron, multidisciplinario con neurólogos y etcétera, pero sí me gustaría muchísimo, de verdad, y se lo agradecería de corazón, el saber en dónde podríamos poderlo contactar a usted para poder darle los datos a mi sobrina, porque ha sido una situación muy difícil. Efectivamente, sabemos que es una cuestión que se da en países como Turquía, Pakistán, que tiene que ver con cuestiones relacionadas quizá familiares, que a lo mejor ha habido uniones entre familiares consanguíneos, pero obviamente, pues obviamente lo desconocía ella y quizá lo pueda tener ella y su esposo, o lo tenga ella o lo tenga su esposo. Entonces, sí le agradecería muchísimo, porque ahorita veo que usted no tiene forma de tener mensaje directo, pero ¿dónde podría contactarlo con usted o puedo pedirle el dato al doctor Sergio Kersenovich? Muchas gracias por su amable atención y por el tiempo que me designaron.
Muchas gracias. Adelante, Ronnie. Jamie, te acabo de mandar un mensaje a tu Twitter con mi celular y nada más te comento que hay ciertos pacientes con esta enfermedad por MBOUT7 que sí pueden tener autismo, ¿sí? No todos lo van a tener, pero sí pueden llegar a tener autismo y con mucho gusto hacemos este equipo multidisciplinario. Si por alguna razón no te llegó mi celular, se lo puedes pedir a Sergio sin ningún problema. Mil gracias por su amable atención, doctor. Sí, voy a checar ahorita, no he visto los mensajes, pero si no, me comunico el lunes con el doctor Sergio Kersenovich y seguramente sé que me va a dar el dato. Son ustedes, de verdad les estoy agradecida. A mí él me atiende desde hace 22 años y son ustedes una familia de médicos excelentemente comprometidos y la verdad los felicito y les agradezco por la labor que hacen por todos nosotros como pacientes. Y pues muchísimas gracias por toda la información. Muchas gracias, Jamie. Por favor, checa tu mensaje directo. Adelante, Lore. Hola, buenas noches. Me presento. Yo también soy médico, soy anatomopatóloga y pues tengo el curso de alta especialidad en oncología patológica. Dentro de las enfermedades raras que a mí me ha tocado vivir como familiar de paciente, pues está la fibrosis pulmonar idiopática. No sé si genéticamente, doctor Ronnie, exista alguna prueba, porque de eso falleció mi papá, pues para poder monitorizar a la familia, número uno. Número dos, siento que no tenemos tanto acercamiento con genetistas, al menos acá en donde yo estoy, en el norte del país, hay muy pocos y creo que sí se requieren mucho porque nosotros como institución llevamos la cuestión de enfermedades metabólicas congénitas y que efectivamente se hacen pruebas desde el nacimiento por tamizaje y queramos o no, sí me ha tocado ver varios casos de fibrosis quística, varios casos de insuficiencia suprarrenal congénita y pues actualmente hay ciertos tratamientos, pero no todos los pacientes tienen un buen pronóstico. No sé qué me pueda comentar respecto a la fibrosis pulmonar idiopática, porque pues, como su nombre lo dice, idiopático, no sabemos qué lo causa y tampoco tenemos un tratamiento. Bien. Gracias, Lore. Adelante, Ronnie. La enfermedad pulmonar idiopática hoy día ya se conoce como la enfermedad de Hammond-Rich. Y esta enfermedad de Hammond-Rich o de la fibrosis pulmonar idiopática tiene un patrón de herencia que nosotros llamamos autosómico dominante y se conoce el gen. El gen está en el cromosoma 10 y el gen es SFTPA2. Y esta enfermedad, bueno, pues ya está descrita, vaya, desde 1958, pero el gen como tal se descubrió en 2009 y entonces ya se conoce perfectamente bien el patrón de herencia, que es dominante, en donde se encuentra el gen, que es en el cromosoma 10 en el brazo largo, y cuál es el gen. Entonces, sí, le repito el nombre, es Hammond, H-A-M-M-A-N, guión Rich, enfermedad de Hammond-Rich. Esta es la nueva terminología. También se le conoce como enfermedad pulmonar intersticial tipo 2. Ese es el nombre ya comercial, ¿no? Y el genérico, pues ya sería tanto la enfermedad de Hammond-Rich o la fibrosis idiopática pulmonar, pero su nombre ya así de entrada, el correcto es la enfermedad pulmonar intersticial tipo 2 o ILD2. Y lo que usted menciona, sí, no somos tantos genetistas, desgraciadamente, y los poquitos que hay estamos distribuidos a lo largo y ancho de la mayoría del país. No todos los estados tienen genetista. Por ejemplo, Aguascalientes no tiene un genetista. Entonces, no sé de qué parte del norte del país se encuentra usted.
A lo mejor ahí yo podría ayudarla en ponerse en contacto con un genetista por allá. Yo soy de Coahuila y pues tenemos muy cerca Monterrey, que es donde hay más laboratorios especializados en genética. Y, por ejemplo, como institución, yo trabajo en IMSS, todo lo mandamos a Monterrey o a México en el caso de enfermedades congénitas metabólicas para las pruebas confirmatorias, porque nosotros hacemos tamizaje, pero las confirmatorias se tienen que ir a tercer nivel. Le voy a dar mi correo y si quieres también apúntalo, Jamie. Cualquiera que lo quiere apuntar, adelante, no tengo ningún problema. Está bien difícil. El correo es genetista arroba mdemamá.edernesto.com. Genetista arroba me.com. Mándame un correo, doctora, y a ver en qué la podemos ayudar aquí en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, donde yo laboro, o de manera personal en que te puedo ayudar yo también ahí, Jamie, ya de manera directa, con mi correo. Muchas gracias, doctor. Lore, muchas gracias por tu comentario y esperemos que la información te sea de utilidad. Jamie, ¿tienes levantada la manita? Adelante, por favor. Jamie. Perdón, la dejé levantada, pero sí, ya vi efectivamente el número del celular donde podemos contactar al doctor Ronnie. Muchísimas gracias, doctor Ronnie. Y pues sí, vamos a contactarlo a usted urgentemente porque sí ha sido una situación durante años, pues en la que le diagnosticaron primero un trastorno integral primero le diagnosticaron, digo, porque yo he estado muy cercana a esta sobrina, le diagnosticaron primero que tenía epilepsia y le habían mandado medicamento para epilepsia cuando nunca había tenido ni convulsiones ni nada y le explicaron en su momento que había diferentes tipos de epilepsia. Se lo dieron por un cierto tiempo el medicamento, fueron con otro doctor muy recomendado. Este doctor dijo que tenía un trastorno integral del desarrollo y por ende, pues obviamente este doctor los mantuvo ahí durante cierto tiempo, pidió citas inclusive con personal del colegio donde estaba la niña, que fue todo un drama poder reunir a toda esa gente porque eran 7 personas entre terapeutas, colegio y bla, 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 para que al final mandó el doctor inclusive hacer una valoración médica con una doctora que al final resultó ser su esposa. Y bueno, se reunieron todos en esta valoración. Esta valoración, al final, el doctor, por lo que recuerdo, me comentó, el doctor dijo, pues bueno, no lo sacaron nunca del trastorno integral del desarrollo que tenía esta chiquita. Por el otro lado, a la hora que le piden la gente que reunió el doctor, para la cita, pues la doctora se remitió solo a decir que como no era su paciente, no podía dar ningún tip, tanto a colegio, terapeuta de lenguaje, terapeuta de neurodesarrollo, y se nos hizo una cuestión totalmente falta de ética, porque para empezar era su esposa. En segundo lugar, si era su paciente, porque finalmente le hizo una valoración que en su momento costó mucho dinero pagarle una valoración de 8 días y realmente pues han batallado mucho. Entonces ahorita cuando vi lo de enfermedades raras, empecé a escuchar sobre el tema que estaban hablando, me vino todo a la mente porque han batallado muchísimo estas personas. Lo llevaron durante 6 años, a esta niña la llevaron durante 6 años con el doctor John Unruh, que usted posiblemente debe conocer sobre él, en Laredo, Texas. Cada 4 meses iban a consultas, hacían las terapias que les enviaba, que les daba el doctor, hasta que llegó un momento en que hubo un momento que se sintieron que se estancaron. Finalmente, por alguna recomendación de alguna amiga de ella, que su hijo tenía alguna situación similar a la de su hija, les dieron un dato de una genetista y ahí finalmente fue cuando descubrieron que tenía MBO7. Y finalmente, pues bueno, o sea, hasta ahí han estado porque tienen que ahora que hacerse pruebas de sangre padre y madre para saber de qué lado genético viene, porque también por lo que opinó la genetista,
También depende mucho el lado del que provenga la cuestión genética, si es del padre o de la madre o si es de ambos. Entonces, le voy a dar el dato a mi sobrina para que se contacte con usted urgentemente y puedan sacarla adelante porque yo creo que de verdad han pasado y batallado muchos años con esta situación. No han escatimado nunca un peso que desafortunadamente en México ven llegar a los padres, no los ven llegar con la cuestión ética, moral, humanitaria, sino los ven llegar con el signo de pesos, que saben que nunca van a escatimar un peso en su hijo. Y eso es muy triste, porque no saben decir, no sé, no sé cómo tratar esto, no sé qué tiene, no sé cómo manejarlo y simplemente mantienen a los papás con una cierta esperanza que no se me hace justa. Lo he vivido muy cercano por medio de ella y no se me hace justo la forma en que tratan muchos médicos en México enfermedades que desconocen y que no tienen el valor ético de decir desconozco y me siento rebasado ante esto, ¿no? Entonces sí le agradezco, ya vi su número de teléfono, se lo voy a mandar en este momento a mi sobrina y pues seguramente ella estuvo también yendo con David Kersenovich, que debe ser su tío, y seguramente la va a contactar lo más pronto posible que pueda para que puedan apoyarla en este tema, ¿no? Le agradezco mil gracias y a ti como creador de este space también te agradezco muchísimo porque nos sacas de una gran preocupación que ha sido para nosotros, ¿no? Porque quien no lo vive, no lo entiende. Y quien no lo entiende, la gente juzga. Les envío un abrazo con mucho cariño y muchísimas gracias por su atención. No les quito más tiempo. Muchas gracias, Jamie. Eh, Aquí hay dos creadores, nada más que Nes no pudo estar aquí hoy con nosotros. Entonces está Nes y está su servidor y con gusto cada sábado estaremos hablando de enfermedades con especialistas. Lore, muchas gracias. Angie, adelante, por favor, con tu pregunta o comentario. Adelante, Angie. Hola, muy buenas noches a todos. Yo nada más quería preguntarle, aprovechando que yo sé que están hablando de enfermedades raras, pero bueno, aprovechando que está este doctor, que por lo que veo es una eminencia en su campo, eh, quería hacerle una pregunta, quizás no venga mucho a cuento, pero tengo como la gran duda, y pues me gustaría ver si me puede responder. Llegué a escuchar rumores de que podría, podría tener algo que ver un tema genético eh, para que enfermaras gravemente de COVID. Entonces, no sé si ya se confirmó esa hipótesis. A ver, no te escuché. ¿No se escuchó mi pregunta? Adelante otra vez la pregunta, por favor, Angie. Ok. A ver, es que yo llegué a escuchar ahora con esto del COVID, como bien sabes, yo llegué a estar hospitalizada y bueno, llegué a escuchar en algún momento dado, eh, pero pues no por parte de los neumólogos, pero sí por parte de la comunidad médica, se llegó a rumorar que igual tenía que ver algo que ver, un tema genético con que pudieras enfermar gravemente de COVID. Entonces yo quería preguntarle si han avanzado, al doctor, si han avanzado en este tema y si en su campo han descubierto que tenga algo que ver algún cromosoma, algún tema genético para que pudieras enfermar gravemente de COVID. Mira, es una excelente pregunta. En efecto, sí, no vine al tema de enfermedades raras, pero te contesto. Hay genes que ya están descritos en donde se sabe que si uno tiene estos genes alterados, te va a dar un COVID-19 severo, ¿sí?
y los genes se les conocen como genes de las quimoquinas, que son CCR1, 2, 3, 5, 9, XR1, XR6, y también están los genes que tienen que ver con justamente cómo es que entra el virus al cuerpo, que es el gen AC2. Entonces, alteraciones en estos genes, pues sí, van a determinar si vas a tener un COVID pues más severo o no. Ok, y eso no tiene nada que ver con tu sistema inmune. Ronnie, eso tiene algo que ver con el sistema inmune y enseguida vamos con Lore. Pues sí, sí tiene que ver. ¿Podrías como explayarte un poquito, explicármelo? Así como Eh, más mira, aterrizado. híjoles, para que yo te lo pudiera explicar ahorita, No, perdón, si quieres, digo, espero que hayas anotado mi correo, mándame un correo y te lo explico en el correo sin ningún problema. ok. O bueno, sí, nos encantaría que nos pudieras poner un tuit científico para conocimiento de todos, ¿no? Ayudaría. Bueno, de entrada, pues sigan su cuenta, se los agradeceré mucho. Mira, por Y ejemplo, y te voy a contestar rápido. Estos genes que te acabo de decir, CCR, tienen que ver con nuestra protección inmune contra HIV. Entonces, cuando tenemos estos genes afectados, que es de nuestro sistema inmune, las quimoquinas, ¿sí? Pues te va a dar un COVID tremendo, ¿no? Pero con mucho gusto, mándeme un correíto o saco después un tuit más elaborado al respecto. perfectamente, vamos con Lore. Adelante, doctora. Bueno, ahorita aprovechando el comentario de Angie, también me ha tocado ver como hospital COVID que me tocó participar, que sí hubo desarrollo de otras enfermedades a raíz de COVID, muchas cuestiones con manifestaciones dermatológicas y otras muy extrañas, también un caso familiar, le dio COVID a alguien de mi familia y a los meses sale con una policonditis recidivante, que también es una enfermedad muy rara y que hay pocas enfermedades, o sea, pocos casos en el país. Tampoco tenemos un tratamiento específico, pero sí siento que a raíz del COVID se desarrollaron otro tipo de entidades que a lo mejor ya venían en el código genético y no sé hasta dónde, doctor, se dispararon con la entrada del virus. Perfecto. ¿Algún comentario al respecto, Ronnie? ¿O nos vamos con Doc Bog, que levantó su mano? Mira, todo es posible. Entonces, yo creo que sí se han descubierto muchas cosas a través del virus. Y bueno, en la medicina, ya lo sabes, nos han enseñado que no hay nunca si no hay siempre. Perfectamente. Vamos con Doc Bog. Adelante, por favor, Doc. Muy buenas tardes. Esta pregunta es para el doctor Ronnie Kersenovich. Si gusta contestarla, si no, no hay ningún problema. ¿Qué es usted del doctor David Kersenovich, el gran gastroenterólogo que ha tenido México? Somos primos. Es primo hermano de mi papá. Muchísimas gracias. Yo he sido paciente de su tío desde que tenía yo 13 años de edad. Excelente gastroenterólogo. Pues el mundo es chiquito y Kersenovich hay muy poquitos. Si alguien más quiere solicitar el micrófono, nos quedan 16 minutos exactos con el doctor Ronnie. Entonces, ahorita es el momento. No siempre se tienen este nivel de especialistas aquí en el Space. Bueno, procuramos que todos sean así. Adelante, si alguien tiene alguna duda, pero adelante, David. Bueno, felicitar nuevamente aquí al doctor Kersenovich por otro excelente Spaces, que todos aprendemos, aunque no sea parte de nuestra especialidad, pero siempre es importante aprender porque siempre uno ve pacientes y de una manera u otra se relacionan con diferentes enfermedades. Y yo me acuerdo porque en España soy colegiado y cada año se celebra, no me recuerdo, creo que es el último día de febrero,
el que se celebre el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y como lo dice usted, doctor, pues es concienciar a la gente y sobre todo empezar por nosotros los médicos, ¿no? Que al final del día nosotros debemos de educarnos primero para luego educar a nuestros pacientes en todas las gamas, en todas las especialidades, pero en este caso hablando de enfermedades raras, que vamos a decir ese como las llaman, pero más que nada pues que la gente, los médicos sepamos un poco más y como decían los testimonios, ¿no? Yo creo que es importante que se aprendan, que se sepa que existe y canalizar, porque aquí lo importante es derivar con los que saben como usted y los genetistas y un manejo multidisciplinario y no que el paciente esté dando vueltas y vueltas y vueltas y no se resuelve nada. Así que qué bueno que puede concienciarnos aquí a todos y mejorar y ayudar a los pacientes. Muchas gracias. Así es, esta es la finalidad de este espacio, siempre traer especialistas que conozcan los temas a profundidad. Y adelante, Angie, con tu comentario. Angie, tienes levantada. Sí, adelante. Sí. Ya se me olvidó, perdón. No te preocupes. El pánico escénico suele suceder y a veces yo me equivoqué ya. Adelante, Angie. No, sí me dio pánico escénico, perdón. Espérame un segundo. Perfectamente. Pues ahí lo tienen, doctores, doctoras. Siempre es importante ver qué es lo que está sucediendo y nosotros como pacientes, pues prevenir. La final de este espacio es prevenir. Si te sientes mal, acude al médico. Siempre es necesario tener un espectro completo de lo que estás sintiendo y decirle todo lo que sientes a tu doctor para que él pueda darte un diagnóstico lo más certero posible y buscar médicos que sean lo suficientemente honestos para decirte, oye, no sé, te voy a mandar a determinado médico. A ver, Angie, creo que ya estás de regreso. Ya me vino a la mente. Ay, perdón, es que aparte es parte del COVID. Te lo juro que de repente se me van las palabras. O sea, yo le he escuchado a mucha gente que le ha pasado que después de tener COVID, como que te dio Alzheimer, porque de repente, como, no, de verdad. Angie, nos quedan 12 minutos. Ok, perdón. El tema, quería preguntar si sobre las enfermedades autoinmunes, porque creo que también esto es una rareza, ¿no? O sea. A ver, ahí. Se dejó de escuchar. Sí, adelante, Angie, rápidamente. Sí, sobre las enfermedades autoinmunes, creo que son enfermedades también muy raras, ¿no? Y no sé en qué consista. Perfecto. Ronnie. Hay enfermedades autoinmunes que sí son genéticas, hereditarias, raras, y hay otras que no. Pero hay toda una subespecialidad dentro de la genética que se le conoce como inmunogenética. Entonces es toda una rama, es toda una subespecialidad. Ok, ahí está la respuesta, Angie. Vamos con Lore y después con Mónica. Adelante, doctora. Doctor Ronnie, esta es una pregunta muy enfocada a mi área, a patología, anatomía patológica. Muy frecuentemente me envían pues los óbito para quienes no son médicos, pues son los bebés que no nacieron o bueno, que se mueren en el vientre materno, y algunos que vienen con malformaciones, que obviamente pues ahí lo ideal es mandar a la familia a consejo genético por si requieren o por si quieren un nuevo embarazo más adelante. Pero mi problema es con las placentas, porque muchas veces las mandan para estudio y nosotros como anatomopatólogos, pues solamente las medimos, las pesamos y hacemos los cortes porque ya los mandan en formol y ya hacer un estudio genético hasta dónde puede ser posible, principalmente por el tema de que ya viene el tejido en formol, porque lo ideal sería que el tejido estuviera en fresco. ¿O me equivoco, doctor?
Es correcto, siempre que, por ejemplo, cuando yo tenía mi laboratorio de citogenética, yo también recibía óvitos o fragmentos fetales, placenta y demás. Tiene que estar en solución fisiológica o solución salina y debe tener antibióticos. Si están ya en formol, no hay nada que hacer. No se puede estudiar nada, no se puede extraer DNA porque está ya todo fijado en formaldehído. Yo lo que hago es, cuando voy a revisar un óbito, siempre, siempre, siempre le pido al ginecólogo en avanzada de que me guarde un poquito de cordón, que me guarde un poquito de placenta en solución salina, que le pongan ya sea 1 gramo de ampicilina o 1 gramo de amicacina y con 1.200.000 unidades de penicilina, ¿sí? Si no tienen penicilina, 1 gramo de ampi y 1 gramo de amica, así de tal cual, y que se refrigere. Ahora bien, yo siempre que reviso un óbito, tomo mis fotos clínicas, frontales, laterales y por la parte posterior, y de la malformación en cuestión trato de tomarle foto al mayor detalle, porque eso también ayuda al genetista para ver de qué es lo que se estaba tratando. Ahí está la Excelente, doctor. respuesta. Muchas gracias. A ver, Mónica Pérez, con tu comentario, te ruego seas breve, nos quedan 9 minutos. Adelante, Mónica. Sí, una pregunta rápida acerca de la misma pregunta que hacía la doctora Lorena, acerca de la enfermedad idiopática o pulmonar. Explicó que ya se había reconocido el gen. ¿Hay alguna más información acerca de si las mujeres, los hombres son portadores o cómo se transmite, etcétera, etcétera? Gracias. Se transmite de manera autosómica dominante, no es que seamos portadores. Cuando hablamos de portadores, hablamos de enfermedades recesivas o de enfermedades ligadas al X. Cuando es algo dominante, recuerden que todos tenemos 2 copias de los genes. 50% de nuestra información viene de mamá, 50% viene de papá. Entonces, yo siempre voy a tener 2 copias de los genes. A esto les llamamos alelos. Entonces, en la enfermedad dominante, una de estas copias está dañada. Entonces, la que está mal, pues domina sobre la normal. Por eso es que es dominante. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona que tiene esta enfermedad pulmonar, cada vez que tenga hijos, es un 50% por cada embarazo tener un hijo con esta enfermedad. ¿Sí? Ahí Muchas tienes la gracias. respuesta, Mónica. Muchas Muchas gracias. A ver, ¿alguien más que quiera hacer pregunta? Nos quedan 7 minutos con el doctor Ronnie. No veo por ahí solicitudes de micrófono o algo. Muy bien. Pues si quieres, Ronnie, a ver, doctor David, rápidamente y después vamos a la conclusión con el doctor Ronnie. Adelante, Sí, gracias. Yo quería doctor David. preguntarle a Ronnie que obviamente los tiempos han cambiado. Yo también, como la doctora Vicky, llegué a tener embriología y genética, recuerdo, en la misma clase, y obviamente, como dicen los que estudian medicina, pues creo que se aprendió muy poco en ese entonces. Esto ha cambiado. Veo que la tecnología, los avances y todo ha cambiado en las escuelas de medicina en relación con la genética, independientemente ya como especialidad, doctor Krsenovich, o cómo ha mejorado todo esto que hemos estado con el paso del tiempo, la enseñanza de la genética en las escuelas de medicina. Sí ha cambiado en el sentido de que ya hay dos materias de genética que uno puede llevar. Está la genética clínica, en donde hablamos de las enfermedades y cómo diagnosticarlas y demás, y está la de genética como tal, en donde entendemos los procesos de replicación, transcripción, traducción, todos los procesos moleculares, inclusive ya hay materias que se llaman biología molecular, que es todo un mundo. Entonces sí, cuando yo llevé genética era embriología y genética, y la embriología, bueno, pues fue todo un año de embriología y 6 meses de genética, y repito, no entendí nada y no aprendí nada, pero hoy día trato de hacer las cátedras muy amenas y muy, muy visuales, y pongo ejemplos de mis propios pacientes, ¿no? Para que vean cómo es en la vida real. Yo creo que sí ha cambiado y también depende mucho de qué universidad estés hablando, ¿sí? Así como hay diferentes razas de perros, también lo hay en las universidades. Eh, Tanto en el TEC como en la NAHUAC, de que yo soy egresado de la NAHUAC, pues hoy le están dando mucho énfasis en esta cuestión molecular, en esta cuestión de genética clínica,
porque también tiene mucho que ver con la embriología, entonces yo mezclo mucho embriología con la genética. Sí, sí cambia, pero también tiene que ver el profesor, tiene que ver que el profesor esté determinado y que sea una persona que sepa comunicar el conocimiento. O sea, no de que llegue y hable y hable y hable y hable, sino que sepa transmitir ese conocimiento y que la gente lo entienda. Yo creo que sí, estamos todavía ahí en proceso, pero ya estamos llegando ahí. Perfecto, muchas gracias. Gracias, doctor David. Pues ahí lo tienen, amigos y amigas. Siempre un tema interesante con el doctor Kersenovich. Como genetista, pues a él le tocan ver ese tipo de cosas extrañas que suceden en la genética, y pues todos los médicos que no saben qué hacer generalmente van a terminar enviando a sus pacientes con un genetista para poder tener una orientación mejor y poder armar un equipo multidisciplinario para poder atender cualquier tipo de enfermedad, bueno, las que se puedan atender. Ronnie, agradecerte mucho tu participación en este espacio. Si quieres hacer el favor de hacer un resumen de lo que vimos hoy y agradecerte nuevamente tu participación. Adelante, Ronnie. Gracias, César. Nuevamente a ti, Yanés, y a la queridísima doctora Vicky por la invitación. Cuando hablamos de enfermedades raras, tenemos que tener en cuenta que por más raras que sean en cuestión de su aparición, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de familias y de cuidadores que están expuestos al manejo de estos pacientes. Entre más rápido se haga un diagnóstico, o sea, entre más rápido acortemos esta odisea diagnóstica, vamos a tener un diagnóstico más rápido, más certero y vamos a evitar en lo más posible las secuelas. Y tenemos todavía mucho que trabajar con nuestros gobiernos, tanto locales como estatales y federales, para que estas enfermedades raras no nada más sean 20 las que tengamos reconocidas en México, sino de que se tenga la posibilidad de que podamos tener de las 7,000. Pero bueno, tener un registro, en efecto, para que sepamos realmente cuántas hay, en dónde se encuentran, quiénes son los que están afectados y de qué edades, y si están recibiendo tratamientos o no. El trabajo es multidisciplinario, definitivamente, tiene que ser así, y no nada más con genética, sino con todas las especialidades, deben de ser multidisciplinarias. Y sobre todo, no dejemos atrás a las demás personas que están involucradas. Por eso hablo de los cuidadores, pero también hay psicólogos que están involucrados, hay odontólogos que están involucrados, hay tanatólogos que están involucrados, hay cuidadores. Y sobre todo, tenemos que pensar en que en este mundo que estamos viviendo, que es una vida tan corta, tan efímera, tenemos que estar con los ojos abiertos, con el corazón abierto a todos, porque todos tenemos derecho a cuidados médicos, tenemos derecho a tratamientos y tenemos derecho a ser reconocidos. Y estoy hablando para los pacientes. Todo paciente con una enfermedad, por más rara que sea o por más común que sea, debe de ser reconocido y debe de tener la misma atención médica que cualquier otra persona, sin poner ningún pretexto y sin que haya intereses personales. Y sí, siempre va a haber un médico que va a ser poco ético, poco moral, que va a ver a la gente con signo de pesos. Bueno, eso es inevitable, pero la gran mayoría de los médicos que yo conozco no son así. Afortunadamente, donde yo laboro tanto a nivel de gobierno como a nivel privado, estoy rodeado de gente sumamente ética, sumamente profesional y sumamente dedicada al cuidado y manejo de los pacientes, porque son pacientes que están buscando una solución y si no tiene una solución, por lo menos el por qué me dio esto, qué secuelas puedo tener, qué esperanza de vida puedo tener, qué calidad de vida puedo tener, esto se puede pasar a otros hijos, etcétera. Esa es la importancia. Y yo estoy de veras muy agradecido por este espacio porque es un granito de arena que yo voy sembrando, que ustedes que están aquí escuchando, pues lo van a estar reflexionando y
así se empiezan las grandes cadenas, los grandes movimientos en este mundo. Muchas gracias, muy buenas noches y les mando a ustedes un caluroso abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Ronnie. Pues a nombre de NES, su servidor César Ramos, agradecemos a la doctora Vicky, al doctor David, la disposición siempre de Ronnie Kersenovich, un gran médico. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado, como todos los sábados, a las 7 de la noche para hablar siempre de un tema de interés y siempre con un especialista que conoce muy bien y a fondo sus temas. El espacio quedará grabado para que ustedes puedan escucharlo si tuvieron por ahí alguna duda con lo que se dijo aquí. Y nos vemos el próximo sábado, 7 de la noche. Gracias a todos y a todas. Hasta el próximo. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1.